Bienvenido. Estás en PAN TV. De un líder de opinión y analista profesional, el contenido e impacto de dos nuevas disposiciones de ordenación urbana para el Distrito Federal, las normas 30 y 31. Normas que de entrada en vigor tendrían un fuerte impacto para el urbanismo, la democracia y la seguridad en la Ciudad de México. Nuestra ciudad ha perdido la brújula respecto a su ordenamiento territorial y urbano. El común denominador de las decisiones públicas en esta materia en los últimos 3 lustros y medio ha sido la discrecionalidad absoluta, la ausencia de frenos y contrapesos y la falta de mecanismos democráticos de participación para que seamos los ciudadanos y no el gobierno y sus bancadas quienes decidamos la ciudad que queremos. En Acción Nacional sabemos que, al igual que los habitantes del Distrito Federal, queremos una ciudad que crezca con reglas claras, en donde se privilegie el interés supremo de los ciudadanos por encima de los grupos de interés, sean grupos sociales o bien privados, mismos que la han secuestrado para su propio beneficio. Una ciudad que sea funcional y segura, que cuide la vocación histórica de sus colonias, que respete a sus vecinos y no les imponga decisiones urbanas sin consultarlos. Una ciudad que sea estética y que cuide y recupere espacios abiertos que beneficien a sus habitantes. En suma, te proponemos una ciudad bonita. Tengo el gusto de saludar a ustedes como siempre y presentar a quienes nos acompañan en el Presidium esta noche. Doy la bienvenida a Mauricio Tabe Chartea, presidente del PAN en el Distrito Federal. Recibimos también, nuestras dos diputadas que he mencionado, Gabriela Salido, y aquí está, Cristina Vera. Me da mucho gusto saludar también a nuestro conocido Ricardo Pasco, hombre de trayectoria, y quien, como saben, ha sido, entre muchas otras cosas, delegado del GDF Benito Juárez, embajador de México en Cuba. Más adelante Ricardo nos hará una introducción sobre el tema que nos reúne aquí esta noche. Esta noche, amigos, es un gusto para el partido y para la Fundación tener como invitado a un líder de opinión y académico de primer orden. Doy la bienvenida a Sergio Aguayo. Previo a ceder el micrófono a nuestro presidente regional para que dé unas palabras de bienvenida, les presentaré enseguida unas breves referencias sobre nuestro invitado de esta noche. Sergio Aguayo es académico y analista. Nació en Jalisco y creció en Guadalajara. En 1971 llegó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Realizó la maestría en 1971 y el doctorado y postdoctorado de 1977 al 84 en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene el nivel 3 en el sistema de investigadores. Ha enseñado en diversas universidades de México, Estados Unidos y Europa. En el primer semestre del 2014 ha sido profesor invitado de las universidades de Harvard, en donde ha impartido un curso sobre violencia en la cuenca del Caribe. Publicó su primera columna en un diario de Guadalajara en el año 71, actualmente publica cada miércoles en Reforma y otros 12 periódicos. Desde marzo de 2001 es integrante de Primer Plano, programa semanal de Canal 11, y desde 2009 participa en la mesa política de Carmen Aristegui en MBS. Ha escrito docenas de libros y artículos académicos. En marzo de 2014 apareció Remolino, El México de la Sociedad Organizada, Los Poderes Fácticos y Enrique Peña Nieto, editorial Inc. Muchas gracias de nueva cuenta, doctor, por estar aquí esta noche y cedo la palabra a nuestro
jefe regional para que nos diga unas palabras. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad me da mucho gusto que estén aquí como siempre, una vez al mes que nos reunimos para hacer la reflexión obligada que los militantes estamos llamados a hacer para que tenga sentido nuestra acción política como militantes. Y primero que nada, pues agradezco la presencia de quienes nos acompañan. Voy a empezar por nuestro invitado especial, por el doctor Sergio Aguayo, quien desde luego no es ni militante del PAN, es un líder de opinión y que pues lo invitamos precisamente porque tenemos coincidencias en algunas ideas y aunque podamos diferir en algunas otras cosas, lo más importante es que un partido político como Acción Nacional, que es un partido de ideas, es un partido de valores, esté dispuesto a dialogar y a reflexionar con quienes tienen coincidencias en algunos temas. Y en este caso, nos interesaba mucho conocer la opinión del doctor Sergio Aguayo, para lo cual agradezco de verdad que se tome el tiempo de acompañarnos y de compartirnos sus reflexiones con esta visión mucho más allá del urbanismo, sino el impacto social que tiene el urbanismo en la Ciudad de México y que el impacto social que tiene el desorden urbano o el orden urbano en la Ciudad de México y en las comunidades y en las sociedades. Al mismo tiempo quiero agradecer al doctor Ricardo Pasco, quien él pues ha colaborado con el Comité Regional en el Gabinete de Desarrollo Urbano y quien ha estado haciendo reflexiones profundas para nuestra plataforma, para nuestro proyecto de ciudad, de la ciudad que queremos. Que no queremos que nuestro proyecto de ciudad sea un documento para salir del paso, sino que nuestro proyecto de ciudad realmente enarbole banderas necesarias para la Ciudad de México. Igualmente agradezco la presencia de nuestras diputadas Gabriela Salido, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, y Priscila Vera, quien ha estado muy atenta también a denunciar todos los problemas de desarrollo urbano de nuestra ciudad. Dos diputadas que han estado muy atentas pues a esta amenaza de imponernos la norma 30 y 31 en la ciudad. Y desde luego también agradezco la presencia de los secretarios del Comité Directivo Regional, del secretario general, del secretario de Organización, del secretario electoral, y termino de pasar lista para ver quiénes no vinieron, No, hombre, pues agradezco la presencia desde luego de todos ustedes. Y el motivo que nos reúne aquí es hacer la reflexión sobre un tema de gran importancia para la ciudad, que es la visión de orden urbano que están pretendiendo plantear desde el gobierno de la ciudad. Nosotros advertimos con estas normas 30 y 31 que hay un riesgo potencial de colapso de muchas colonias de la ciudad, que si no se invierte los suficientes recursos en infraestructura, en servicios, el modelo de ciudad compacta del que tanto habla el gobierno de la ciudad y el modelo de ciudad vertical, pues representa una seria amenaza para muchas colonias y para la calidad de vida de los capitalinos. Se ha planteado pues el modelo de ciudad compacta como la visión del futuro de la ciudad. Desde luego que esto tiene una lógica y un sentido, pero si antes no se atienden los graves rezagos de las colonias, de las delegaciones, y si no se tiene garantizada la suficiencia de servicios y el mantenimiento de esta infraestructura, lo que vamos a tener es una ciudad con menos calidad de los servicios y una ciudad mucho más deteriorada. Ese es el riesgo que advertimos de la norma 30 y 30. Además de que vemos una norma que hace a un lado cualquier mecanismo de participación ciudadana, hace a un lado a los vecinos y pone por encima a los grupos de interés. Lo que no queremos, pues, es que esta norma termine respondiendo a los intereses de unos cuantos, dejando a la ciudadanía y a los habitantes de las colonias a un lado,
Advertimos este riesgo, pero sin estar cerrados, pues, a escuchar las opiniones, es que el Partido Acción Nacional está abriendo los foros para discutir con los distintos sectores de la sociedad, con los distintos grupos de interés, con los, desde luego con los académicos, con los vecinos, con los líderes de las colonias, inclusive también con los desarrolladores para conocer cuál es su punto de vista. Porque la reflexión del PAN no puede ser una reacción solamente al gobierno. La decisión de nuestra posición siempre tiene que basarse en el bien de la ciudad. Y es así como nuestros diputados y como el partido habrá de fijar la posición. Pero por eso decimos, advertimos un riesgo, advertimos un peligro de colapso de la ciudad. Pero queremos escuchar todas las voces para poder hacer la mejor de las decisiones para bien de la ciudad. Acción Nacional es un partido que no le regatea al gobierno los apoyos cuando las decisiones benefician a la ciudad. Acción Nacional sí se caracteriza por ser un partido responsable con sus decisiones, poniendo siempre por encima de cualquier interés particular el interés de la ciudad. Y no habrá de ser la decisión de la norma 30 y 31 la excepción. Es por eso que nos parece tan importante esta reflexión con todos ustedes, porque a final de cuentas, todos nosotros, los que militamos, los que nos asumimos parte de esta organización, tenemos la obligación de irradiar nuestros posicionamientos. Tenemos la obligación también de comunicar y darle sentido a muchas de las acciones y a muchas de las decisiones que el gobierno toma. Y de darle sentido frente a la gente, frente a nuestros vecinos, frente a nuestros amigos, frente a nuestros familiares. Nosotros somos el rostro del PAN en las colonias, en las casas, en nuestro círculo cercano. Y nosotros somos pues esa voz que debe dar sentido de muchas acciones. Y por eso es tan importante que la militancia, la dirigencia y todos nuestros diputados estemos reflexionando sobre las cosas serias y trascendentes de la ciudad. Les agradezco mucho su presencia y ya sin más palabras voy a ceder el uso de la palabra al doctor Ricardo Pasco para que nos haga una introducción sobre lo que el Gabinete de Desarrollo Urbano del PAN del DF ha venido reflexionando. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias Mauricio y a quienes integran el presidium esta noche. Muchas gracias a ustedes, especialmente que veo muchos integrantes de comités vecinales, de organizaciones vecinales, ciudadanas de toda la ciudad. Y me parece muy importante porque como muchos otros foros a los que hemos acudido, sabemos que hay una gran efervescencia en la ciudad. Y yo he dicho que me parece que no he visto una efervescencia como esta, aunque no tiene la dimensión dramática que tuvo aquella otra desde 1985, desde los temblores del 85. Y esto me parece que nos tiene que llamar a la reflexión, no solamente a nosotros, sino también a las autoridades frente a la propuesta que le están haciendo a la sociedad. Para ello yo quisiera brevemente hacer una reseña histórica de cómo llegamos a este punto, por qué estamos aquí hoy con este proceso en camino y por qué es necesario levantar un gran movimiento ciudadano con banderas diversas de más de 600 colonias que de una u otra manera, levantando sus propias manifestaciones, pero también juntando un esfuerzo para estar en contra de las normas 30 y 31. Y la historia es esta. A los pocos días de haber asumido la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador emitió el bando 2. Pocos repararon en ese hecho a pesar de su importancia. Por un lado,
fue un acto de gobierno totalmente carente de sustento legal, pero por el otro, porque se dio a sí mismo un cheque en blanco para poder cambiar los usos de suelo de las 4 delegaciones centrales de la ciudad: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, sin tener que consultar ni con la Asamblea Legislativa ni con los vecinos. Y esta es la parte clave del bando 2. No tendría que consultarse ni con la Asamblea ni con los vecinos. Pocos se percataron de los significados del acto, debido a que venía envuelto en un paquete difícil de cuestionar. Como la propuesta del bando 2 era para estimular la construcción de vivienda de interés social en esas 4 delegaciones, era difícil pensar que alguien pudiera oponerse a un objetivo tan socialmente necesario para la población de escasos recursos. Así que el bando 2 pasó a la historia como un acto de gobierno para los más pobres. Lo irónico es que con el pasar del tiempo se convirtió en la némesis del pobrismo, pues terminó siendo el instrumento ideal para la construcción de vivienda para nada de interés social a costa de la ciudad y del orden urbano. El desarrollo de la ciudad siempre se ha dado sin una planificación adecuada y sin una idea clara de la ciudad que necesitamos en 20, 30 o 50 años. La planeación urbana siempre ha sido más bien coyuntural. Sin embargo, a partir de 1982, el Departamento del Distrito Federal aprobó planes parciales por delegación, aunque las 16 delegaciones existían desde 1970. La primera ley de planificación del DF data de 1953 y fue sustituida por la primera ley de desarrollo urbano del DF en el 76. En la actualidad se cuenta con un Programa General de Desarrollo Urbano aprobado en el 2003 y programas delegacionales que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa en distintas fechas. Lo que nunca había sucedido, sin embargo, es que se buscara anular la vigencia de estos instrumentos urbanos sin siquiera abrir un debate público acerca de las razones de fondo que motivan semejante intención. Según la Cámara de Vivienda, el 90% de las nuevas viviendas en la ciudad construidas desde el 2000 son de interés medio y alto. Solamente 1 de cada 10 es de interés social. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque el bando 2 introdujo la ciudad en la lógica de permitir cambios generalizados de usos de suelo en zonas enteras de la ciudad, ignorando lo aprobado por la Asamblea en los programas delegacionales. Pero cuando Marcelo Ebrard vio el efecto que estaba teniendo la especulación inmobiliaria sobre el valor del suelo, cambió el bando 2 por la norma 26, la cual permitió la lógica de cambios de usos de suelo sin consulta legislativa o vecinal en todas las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México, y ya no se limitaba solamente a las 4 delegaciones centrales. La especulación con el valor del suelo se ha convertido en la razón de ser y del actuar del gobierno del Distrito Federal. Máxime que se ha promovido en una ciudad donde la rendición de cuentas es mínima o casi inexistente. El problema de todo aquello es que lo que se hizo era ilegal, pues tanto el bando 2 como la norma 26 eran teóricamente exclusivamente para la promoción de vivienda de interés social y no para la promoción de vivienda de interés medio o alto. Sin embargo, la complicidad entre empresas desarrolladoras y funcionarios del gobierno central
y de las delegaciones permitió la violación sistemática y permanentemente de estas disposiciones. No sé si esa era la intención de López Obrador en un inicio, pero lo cierto es que ni su gobierno ni los siguientes hicieron nada para corregir el rumbo. La propuesta de las normas 30 y 31 viene como corolario a toda esta historia. La 30 vuelve sobre el tema de vivienda de interés social, creando nuevos instrumentos, controles y castigos para que no se violente la ley, pero permite aprovechar los cambios de uso de suelo para construcciones acordes con el interés social. Pero la norma 31 es, en realidad, la cereza del pastel. Crea nuevas formas de calcular alturas de edificios, reduce áreas libres y reduce el número de cajones de estacionamiento requeridos para edificaciones de interés medio y alto. Por ejemplo, propone calcular nuevas alturas de edificios según los metros del ancho de la calle enfrente del predio, multiplicándolo por 2. El promedio del ancho de las calles en el DF es de 12 metros. Multiplicado por 2 son 24 metros, lo cual significa permitir de golpe la construcción de edificios de 8 pisos, cuando los programas delegacionales permiten normalmente alturas de 3 pisos en zonas residenciales. Por lo tanto, este instrumento desecha por completo lo definido en los programas delegacionales y en algunos planes parciales en más de 670 colonias en 15 delegaciones de la ciudad. Es decir, las dos normas pretenden suplantar los programas delegacionales con nuevas estipulaciones que son, para decirlo con claridad, un traje a la medida para los especuladores con el valor del suelo en toda la ciudad. Esto también quiere decir que habrá menos y no más vivienda de interés social en la ciudad, pues lo que define el carácter de la vivienda es el valor del suelo, mismo que se elevará con las ofertas que se da en la norma 31. La contradicción entre las normas es que la 30 quedará sin uso significativo, excepto cuando haya fondos públicos para ello, para construir vivienda de interés social, mientras que la 31 verá un tráfico intenso de todas las empresas sedientas de especular con el suelo capitalino. Es importante no confundirnos ante el debate que se avecina. El GDF insiste en que la justificación de las normas es para la promoción de vivienda de interés social y que las colonias incluidas se pueden revisar para quitar o poner y que las medidas de control que se propongan para que no se violente la norma pueden ser más severas. Pero todo eso es una cortina de humo y secundario frente a la intención de fondo de contar con un instrumento urbano que legalice el cambio de usos de suelo sin consultar ni con la asamblea ni con los vecinos. Este instrumento es innegociable para quienes lo han hecho de la especulación con el valor del suelo su negocio. Lo que resulta incomprensible es que sea el mismísimo gobierno el que esté impulsando estas medidas. Claramente, en el centro del gobierno del Distrito Federal palpita el corazón de un desarrollador. El reto que tenemos enfrente es claro. Entre todos habrá que construir una visión de la ciudad que queremos y difundirla como alternativa ante lo que hoy se nos ofrece. Una ciudad acosada, corriendo graves riesgos urbanísticos y sin un futuro promisorio diseñado para la mayoría de sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Y pues enseguida cedo la palabra para todos ustedes, el doctor Sergio Aguayo Quesada.
Bien, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Armando Rodríguez, a Mauricio, Ricardo, Gabriela y Priscila por invitarme a hablar frente a ustedes. Confieso que mi oficio, mi especialidad no es el urbanismo. Quiero que sea claro. De hecho, reflexionaba mientras hablaba Ricardo que Jesucristo necesitó a 12 apóstoles para crear una iglesia y yo necesité 12 columnas sobre urbanismo para que empezara a invitar el PAN a hablar sobre urbanismo. Primero fue Priscila, la Asamblea Legislativa, y ahora el PAN del Distrito Federal. Que escriba sobre urbanismo no necesariamente significa que no me haya dedicado a estudiar el tema. Pero lo que voy a hacer es ponerlo en un marco más amplio, porque sostengo, y lo voy a demostrar, que el urbanismo apenas ahora está entrando en la agenda de la ciudad y en la agenda del país. Hasta ahora había sido un tema marginado, ignorado, pese a la importancia que tiene en la historia, porque mi especialidad es estudiar el cambio, la violencia, derechos humanos, democracia. Y cuando uno revisa la historia europea, por ejemplo, y compara la arquitectura de Florencia o de Bolonia, ciudades muy cercanas, encuentra diferencias fundamentales en la arquitectura que reflejan el tipo tan diferenciado de sistema político que había en Florencia, en la Florencia de los Médicis y en la Bolonia, que era una ciudad libre. Es muy sencillo. Florencia no tiene de estas arcadas que permiten a la población refugiarse de la lluvia. Y no lo tienen porque es una ciudad para nobles. Bolonia es una ciudad pensada más para los campesinos que iban a vender sus productos y por tanto tiene estas arcadas en donde se llegaban a dormir los campesinos mientras vendían. Pero si uno se mete ya en la historia de la arquitectura europea, París, el París que ahora todos admiramos, es el resultado de una revuelta, la Comuna de París. En la Comuna de París, en 1872, si mal no recuerdo, pusieron barricadas que frenaron el avance de las tropas y a partir de ahí decidieron abrir los grandes bulevares para evitar que hubiera barricadas. Entonces, la arquitectura sí está ligada a la historia. Y en la Ciudad de México, el movimiento del 68 provocó un reacomodo urbanístico porque sacaron a las escuelas preparatorias del centro de la ciudad para evitar esa concentración que sacudió al sistema político mexicano durante los 100 días de 1968. ¿Por qué escribí esas 12 columnas? Me metí a escribirlas porque soy un vecino afectado por el urbanismo salvaje, primero en Morelos y después en San Jerónimo, y como era para mí evidente que eso no tenía nada de interés social, y voy a regresar al término porque Ricardo Pascué, todos lo mencionaron, yo le quiero dar la dimensión que tiene. Lo que estamos viendo es la perversión de un término, el agotamiento de un concepto, interés social, que tiene que redefinirse como parte de una reconstrucción de la arquitectura política de la ciudad y del país. Pero eso regresaré más adelante. Primero, quiero ilustrar con un triángulo. Nos pasamos a la segunda porque esta se ve horrible. Vean este triángulo remolino. Son 3 vértices. En uno está los poderes fácticos, los desarrolladores, el crimen organizado. En el otro están las instituciones, los partidos, el PAN, el gobierno. Y en el otro está la sociedad organizada. Ese es, por cierto, el esquema en el que está basada la revisión del México contemporáneo que hago en Remolino, un libro electrónico que les recomiendo ahí está una interpretación del México de ahora. Pero la pregunta es, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en el país,
¿Quién está en el vértice de las decisiones urbanísticas? ¿Los desarrolladores, el gobierno o los vecinos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque esa es la pregunta que orienta el análisis. Esa es la pregunta que va a orientar mi análisis, porque lo que pasa en este triángulo tiene relación con la seguridad. Los estudios, hay colegas, ahora que estuve una temporada enseñando en Harvard, y dialogué con compañeros, con colegas de la Escuela de Urbanismo, y están encontrando una relación directa entre marginación urbana e inseguridad. A eso les voy a dar luego algunas cifras, pero existe una relación directa entre seguridad y urbanismo, de la misma manera que existe entre seguridad y democracia. El modelo urbanístico que tenemos, ya lo adelantó Ricardo, ya lo adelantaron Mauricio, refleja un cierto tipo de estructura política que excluye de manera deliberada a los vecinos de la toma de decisiones, no solo en lo urbanístico, pero hoy me voy a centrar en eso. Siguiente. No tengo el tiempo de abundar, pero la Ciudad de México no puede entenderse sin los 59 municipios conurbados del Estado de México. Somos parte de una aglomeración de 20.500.000 personas. La Ciudad de México solo tiene 9 millones, el Estado de México, lo conurbado, 15 millones. Somos la entidad más rica. No solo somos la entidad más rica, sino que somos la entidad con mayor capital social del país. Siguiente. Observen, uno de los indicadores de capital social son los organismos de la sociedad civil. El promedio nacional son 16 organismos por cada 100.000 habitantes. El Distrito Federal tiene 43, es el que está en la cúspide. El Estado de México, nuestro vecino, 10. Nosotros estamos en el lugar número 1, ellos en el lugar 28, Tamaulipas en el lugar 32. Y hay una relación, por supuesto, directa entre la ausencia casi total de capital social en Tamaulipas y la inseguridad, o la debilidad del capital social y el sistema político que existe en la zona conurbada. Pensamos igual, los mexiquenses y nosotros, pero estamos organizados de manera muy diferente, nosotros estamos más organizados. Fundamental. Haré algunas referencias al Estado de México, pero sin profundizar, aunque pidiéndoles que cualquier reflexión sobre el Distrito Federal hay que incorporar el Estado de México. Capital social. Estoy junto con un equipo, por cierto, quien me ayudó a preparar esta conferencia es Paulina Arriaga, quien está aquí presente. Ella es la que me ayudó a reunir buena parte de la información. Y me ayudaron dos vecinos de Suma Urbana, Enrique Fernández del Valle y Josefina MacGregor, vecinos muy involucrados. Capital social. Estoy terminando, junto con otro colega, Raúl Benítez, de coordinar la primera encuesta nacional sobre capital social negativo y positivo en 10 municipios, 11 municipios y una delegación del Distrito Federal, para poder explicar por qué una parte de la sociedad se va por la democracia y otra parte por el apoyo al crimen organizado. Porque el crimen organizado también tiene capital social. Hay una base, hay un sustento, de la misma manera que el corporativismo tiene un capital social, una base. Sigamos. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Un fenómeno muy curioso, se está despoblando. De la capital salieron entre el 2005 y 2010 737,000 personas y solo ingresaron 239,000. Se está quedando tiene menos gente. Y de los que salieron, del 500,000 que salieron, el 51% se encuentra en el Estado de México. ¿Por qué? El urbanismo. Lo dijo Ricardo, la Ciudad de México es cada vez más cara para vivir, se van al Estado de México. Y por tanto el Estado de México se convierte en ciudad dormitorio
de quienes vienen a trabajar al Distrito Federal. Una distorsión urbanística. Siguiente. Ahora, el crecimiento es desigual. Donde está creciendo, lo que se está siendo afectado son los bosques del sur. Está creciendo Milpa Alta, Coajimalpa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan. Los bosques del sur. Siguiente. La delegación que ha perdido más suelo de conservación es Tlalpan, 2.500 hectáreas, seguida de Milpa Alta, Coajimalpa, Xochimilco. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viendo este deterioro de los bosques del sur? Siguiente. El área natural protegida de fuentes brotantes pasó de 130 a 16 hectáreas. Siguiente. Siguiente. Y sin embargo la izquierda ganó en el 2012, no solo en la Ciudad de México, sino en el centro del país. Antes de analizar, de dar un brinco cualitativo, la pregunta es, ¿por qué se han ido sobre los bosques del sur? ¿Por qué ha sido sobre los bosques del sur el crecimiento de la ciudad? Porque una tradición de la política mexicana es aprovecharse del suelo para enriquecerse o para hacer política. Hacer política en México es muy caro. Quienes se dediquen a hacer, por muchas razones culturales, de que cuando uno come con un diputado, se espera que el diputado pague o no diputadas. Todos aquí han sido diputados, todos han tenido que pagar las cuentas de desayunos, comidas y cenas, porque además ese es el estilo de vida que tienen. Pero además porque es una fuente de enriquecimiento muy fácil. Y la historia da vueltas muy extrañas. Carlos Madrazo, si algunos de ustedes lo recuerdan, no iba a ser presidente del PRI, él iba a ser regente de la Ciudad de México. Pero Díaz Ordaz lo cambió de adscripción porque Carlos Madrazo quería cerrarles el agua que se estaban llevando a Ciudad Satélite y Echegaray, los fraccionamientos que habían desarrollado Miguel Alemán Velasco y sus amigos. Cuando se entera Miguel Alemán, va con el presidente y dice, presidente, si usted quiere que yo siga siendo su amigo, en este lenguaje tan mexicano, no me ponga a don Carlos Madrazo como regente de la ciudad, póngalo en otro lado. Y para sacárselo de encima, Díaz Ordaz lo manda a jefe del PRI, en donde Madrazo le ocurre, no se le ocurre, fue algo más profundo, democratizar el método de elección, selección de los candidatos del PRI, con lo cual genera una crisis profunda y es una de las vertientes de la democratización del país. En ese sentido, lo que sostengo, y hay evidencia para demostrarlo, es que el uso de suelo se ha convertido en la fuente de ingresos ilegal para quienes hacen política en nuestro país. Sea el Niño Verde cobrando $2 millones por un cambio de uso de suelo, sea quien sea, el cambio de uso de suelo es un gran negocio en todo el país. Porque son recursos naturales. Las áreas naturales protegidas, ¿de quién son? Bueno, son de todos, pero es muy fácil autorizar a los compañeros que ocupen un terreno, porque además eso garantiza votos asegurados durante un tiempo en una etapa de fraccionamiento de las estructuras verticales muy notable. Vamos a ver a la izquierda, brevemente, porque los triunfos que tuvo en el 2012 son notables. Bueno, la Ciudad de México pasó de 89 a 94, el gobierno siguiente. En el Estado de México pasó de gobernar el 4 al 14%, de 600,000 personas a 2,135,000 personas, un brinco notable. Morelos arrasó, el porcentaje está mal, el 2009 es 19%,
Gobernaba en el 19% en el 2009 y brincó al 60%. Hay muchas razones por las cuales ganó la izquierda en el centro del país, o la izquierda partidista. Una de ellas por el concepto de interés social. Porque algunos de los programas sociales que han implementado la izquierda sí atienden una necesidad social. Lo que sucede es que a medida que se ha ido deteriorando la ética política de todos los partidos, en el tema urbanístico el interés social se ha degradado, lo que nos lleva a la norma 26, que ya explicó muy bien Ricardo Pascuer, una historia muy concisa, voy a pasar muy rápido. Luego voy a regresar al tema, ¿y por qué cayó tan rápido la aceptación de Miguel Ángel Mancera, según la encuesta, y por qué subió tan rápido Morena? ¿Qué significa? Al final voy a dedicarlo porque el tema, aquí no estamos hablando de quién gana o quién pierde, aquí estamos hablando de una estructura política pervertida que ha pervertido interés social en el sentido urbanístico. Y lo que empezó como una buena idea, concedamos del beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, que no hay evidencia de que sea centavero, él, claro, bueno, uno puede, en este mundo, uno puede ir juzgando a los políticos de uno en uno, o alguien puede echar agua bendita sobre toda una formación, pues creo que no, ninguna. Norma 26. Fue un festín de corrupción. Era muy sencillo el principio de que se va a construir vivienda que no rebase los 700,000 pesos, un monto total. Pero bueno, construían vivienda que valía mucho más, pero hacían una serie de trucos para lograr construirla como de interés social. Se vendían entre empresas, vendían solo obra negra y cobraban aparte, ahí déjelo por favor, cobraban aparte los acabados, el estacionamiento, etcétera. Es decir, la cantidad de argucias a las que recurrieron es enorme. Me ayudaron de Zona Urbana con algunas fotos de edificios de interés social en San José Insurgentes. Siguiente. Estos son algunos edificios hechos con norma 26. Y son solo algunos de los centenares, nadie sabe exactamente cuántos. Porque aun cuando se conocían los abusos, se ha creado un sistema que trasciende partidos y que está imbricado en los usos y costumbres de la política nacional. Insisto tanto en generalizar, porque al final voy a argumentar que lo que está en juego con el urbanismo y la norma 30 y 31 no es solo un modelo de ciudad, es un modelo de sistema político. Eso es lo que estamos enfrentando, más allá de preferencias ideológicas. Estamos de regreso al punto de partida de la construcción de la democracia mexicana, las reglas más elementales. No se castigó a ninguno por este tipo de abusos, como este, es lo que importa. Cuando venía para preparar la conferencia, estuvimos viendo la propuesta ambiental del PAN del DF, impecable, la firmo. El problema es que al llegar al gobierno tampoco es que se han visto muy bien. El caso de la Benito Juárez es ejemplar. Siguiente. No es el único delegación. Siguiente. Siguiente. Para el 2013, la delegación Benito Juárez estimaba 900 construcciones ilegales, de ellas 426 con norma 26. El 51% excedía el número de metros cuadrados. El 15% violaba el área mínima para viviendas en la delegación.
La norma 26 generó una serie de exasperación social y fueron los movimientos vecinales los que llamaron la atención sobre este problema. No fuimos los comentaristas ni los partidos, fueron los ciudadanos que empezaron a protestar en colonias, diferentes colonias, cada uno de manera hasta heroica y a veces ingenua iban diciendo qué está pasando, iban a la CEDUBI, a la PAOT, a la asamblea, regresaban de una y otra vez sin ser atendidos. La corrupción fue tan obvia que empezamos a interesarnos algunos columnistas. Yo empecé escribiendo sobre urbanismo salvaje en Morelos, en donde vivimos desde hace 71 años, y un municipio priista, panista, perredista, pues nos destruyó, o nos quiso destruir el ambiente, los frenamos, con demandas, con movilizaciones, en fin, pero hasta que esa movilización ciudadana fue la que cambió. El triángulo empezó a moverse en este tema. Y eso nos lleva a las normas 30 y 31. No voy a entrar, me preparé técnicamente bastante para poder ir en detalle, pero creo que ya lo resumieron muy bien. Lo que está en crisis en esas normas es que no son de interés social. No están pensadas para beneficiar a las mayorías, porque por muchas razones, voy a dar una rápida pasada. Son, como saben, 673 las colonias incluidas en la primera ronda. Cada diciembre pueden cambiar, pueden crecer. Y en la redensificación, por cierto, va a afectar más a la Benito Juárez, a la Venustiano Carranza y a Azcapotzalco por el número de colonias. Cruzamos el número de colonias con la densidad de población para ver cuáles iban a ser las más afectadas. Siguiente. Las colonias donde se aplicarán las normas en la Gustavo Madero 109, Iztapalapa 93, va bajando, la Benito Juárez 50, Coyoacán 55, todas, pero digamos que las menos afectadas por ahora, Tláhuac, Coajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta. De ahí para arriba, entre 26 o 30 colonias que se verán afectadas. El criterio siguiente, que no lo vamos a ver, siguiente. Empezamos a cruzar el número de colonias con algunos de los criterios que establece la CEDUBI y la UAM, o los profesores de la UAM Xochimilco que lo hicieron. Y algunos casos no tienen sentido, porque lo que dicen es que se redensificará, es decir, se harán edificios más grandes de manera totalmente discrecional, la autorización, tomando en cuenta transporte, acceso a transporte, educación, agua y hospitales. Pero cuando revisamos algunos de las colonias que están incluidas, no puede entrar porque, por ejemplo, el 15% de las colonias en Iztapalapa no son factibles porque reciben agua por tandeo y sin embargo están consideradas para ser redensificadas. No tiene sentido. Siguiente, este es el metro de Pantitlán. A una hora, a la hora, a esa hora, en Pantitlán está considerada como zona, en la colonia agrícola Pantitlán, como zona de redensificación, cuando sí hay transporte, pero el transporte no es suficiente. Es decir, en lugar de invertir el criterio y decir cuáles zonas de la ciudad tienen servicios que sustentan, porque vamos, algunas colonias se redensifican hasta en 1000%, crecen hasta un 1000% el número de habitantes de una colonia, de 400 a 4000, lo cual no es viable en algunas colonias, en otras sí.
Pero la pregunta es, en lugar de decir, esta zona de la ciudad, tenemos metro que aguanta 5,000 personas más, pues pongamos de 5,000 personas más, que es la racionalidad urbanística que está pensando en equilibrar seguridad, democracia y medio ambiente. Lo que pueden hacer es redensificar la agrícola Pantitlán y bueno, subirle 2 pisos más al metro, ¿o qué van a hacer? Porque es lo que he observado con mis ojos en varios estados del país a donde he ido a investigar para escribir sobre urbanismo. Jalisco, mi estado natal, por ejemplo, construyeron Tlacomulco, que era un pueblito maravilloso, le metieron 25,000 casas con una sola vía de acceso y salida. ¿Eso qué significa? Que para llegar de esa zona de Tlacomulco, de donde junto al aeropuerto, quienes lleguen en avión pueden ver esa zona de Tlacomulco, tardan 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso, lo que altera tanto el estilo de vida que los tianguis se ponen a las 12 de la noche, para que las mamás que trabajan puedan llegar a hacer las compras a las 12 de la noche. Ese no es un urbanismo equilibrado. Pero, y lo mismo con las áreas de conservación patrimonial, van a poder ser afectados San Ángel, Coyoacán, las zonas más tradicionales, y dirán algunos, las más ricas, pues sí, pero es que aquí no estamos hablando de clases sociales, las centenares de colonias incluidas están todas las clases sociales. Se está dejando a las fuerzas del mercado una decisión fundamental de cualquier Estado o nación, que es regular, la regulación. Una más de las áreas verdes, sigamos, áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros de áreas verdes por habitante. Hay varias que no cumplen, la peor es la Benito Juárez, por cierto, 3.3, Cuauhtémoc 3.5, Iztacalco 5.5, Tláhuac y la Magdalena Contreras, somos los que estamos por abajo del criterio de la Organización Mundial de la Salud. Estamos teniendo, porque nos invitaron a raíz de que escribimos unas columnas muy críticas, el gobierno del Distrito Federal a un diálogo sobre las normas, ahí estamos llevando una discusión más técnica. María Amparo Casar, estuvo invitado Ricardo Pascoe, nos acompañó Josefina MacGregor y Paulina Arriaga. Me brinco la parte técnica por razones de tiempo para brincar a la cuestión de la democracia, seguridad y medio ambiente. Adelante. Hay otras formas de depredación, por supuesto, Cefiro, el famoso edificio, el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, en fin, hay muchas más formas, no es nada más las normas 30 y 31, estamos hablando de un tejido muy denso de corrupción y de desquiciamiento urbanístico. Suma Urbana, que es una coalición de vecinos, desarrollo urbano y seguridad. Por cierto, las normas 30 y 31, me consta, porque estuve presente en ese diálogo hace una semana, que los vecinos no fueron invitados, los vecinos críticos, fueron invitados los vecinos no críticos, los que están de acuerdo con estas normas. Pero hay una discusión muy fuerte sobre los factores que generan la violencia. México está rodeado de violencia, está sumido en la violencia, no se las voy a describir. Pero lo que estamos encontrando es que en el Distrito Federal las delegaciones que tienen menos organismos de la sociedad civil son las que tienen más homicidios. El caso de Gustavo Amadero, que tiene el primer lugar en homicidios y el 14º lugar, antepenúltimo, en organismos de la sociedad civil.
Iztapalapa está en segundo lugar y el 16º lugar. Es decir, estamos encontrando una relación directa entre urbanismo. Ahora les voy a dar algún ejemplo de por qué es esto así. La siguiente es Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Gustavo Amadero, que es la frontera de la violencia. Porque la Ciudad de México está rodeada de un cinturón, estamos cercados por un cinturón de violencia que se va acercando y que convierte, por cierto, a la Cuauhtémoc en el microcosmos de lo que es la delincuencia organizada y la distribución del poder asociado a la delincuencia organizada. Es otro tema. En enero presentaremos un estudio solo sobre la delegación Cuauhtémoc, hablando por qué la delegación Cuauhtémoc es ejemplo o modelo a seguir. Pero también estamos encontrando que en Nezahualcóyotl, que colinda con Iztapalapa, o Ecatepec con Gustavo Amadero, son algunos de los municipios más peligrosos, aunque esto va cambiando mes a mes, por supuesto, no es constante. ¿Por qué es esto así? Porque cuando una población se siente marginada, o un grupo social o una persona, la marginación lleva a la frustración y la frustración lleva a la agresión. Si eso lo combinamos con la falta de oportunidades económicas, eso nos conduce al fenómeno de las pandillas, que son desafortunadamente vistas en muchos casos de manera correcta como la antesala o el campo de preparación para el ingreso al crimen organizado. No estoy diciendo que todas las pandillas son malas, simplemente que en el contexto de una pandilla que no tiene ni deporte, ni educación, ni empleo, o empleo digno, pues entonces están dadas las condiciones para encontrar lo que Dayan Davis, otros especialistas o INCIDE Social aquí en México han encontrado. Mientras más marginada es una zona, más proclive es a la violencia. Lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es crear bolsones de marginalismo de una manera muy extraña, con un cerco en una zona, la zona poniente de la ciudad, que es muy peligroso. Sigamos, ya voy a terminar, me estoy extendiendo demasiado. Más. Hasta el ángel ya para... Ahí paremos. ¿Qué hacer? Por supuesto, es necesario enfrentar la realidad, y ese es mi trabajo. Enfrentar la realidad no, interpretar la realidad es mi trabajo. Enfrentarla ya corresponde a otros actores políticos, porque el triángulo, si recuerdan, pues es poderes fácticos, gobierno, partidos, sociedad organizada. Mi función es únicamente interpretar la realidad, y voy a interpretar un poco la realidad. ¿Por qué cayó Mancera? Si ustedes preguntan, las explicaciones son la línea 12, el aumento del metro, el hoy no circula. Pero ayer que hablaba con el diseñador de las encuestas de reforma, Alejandro Moreno, un colega del ITAM, me señalaba un punto que lo apuntó, pero no de una manera muy convincente, porque me lo explicó de otra manera. El 35% percibe que la corrupción en el DF ha aumentado durante el último año. Y el 75% de los capitalinos tenemos una opinión desfavorable acerca de la manera en que el gobierno de Mancera atiende el asunto. Ahora, hay corrupción por todos lados. ¿Cuál es el peso de la corrupción urbanística en este desplome de la popularidad del jefe de gobierno? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que el mismo hecho que mi reforma incluye el tema del urbanismo en una encuesta sobre popularidad del jefe de gobierno es un indicador del trabajo que está teniendo el tema para insertarse en la ciudad. Aquí sí debo reconocer el trabajo de las diputadas aquí presentes y de Edgar, se llama, ¿verdad? Edgar Borja,
del PAN que han insistido muchísimo en el tema del urbanismo. Pero como señalé en el ideario, en la plataforma del PAN del DF, hay una enorme distancia entre el discurso y la prioridad que le dan a ese discurso en la política diaria del partido. ¿Cuál va a ser el peso de la norma 30 y 31 en las próximas semanas? Hay dos versiones, una que la van a aprobar antes de agosto, la Asamblea, otra, por cierto, la Asamblea Legislativa tiene una enorme responsabilidad en este desastre urbanístico, no me detuve en ello lo suficiente, pero aprueban todo lo que les envían. Pero la pregunta es, ¿la aprobarán o la quitarán? Es muy difícil anticiparlo, pero me atrevo a anticipar que si la quitan es por su preocupación por los votos y no por el urbanismo. Es decir, el problema de fondo es que apenas ahora estamos reconociendo la importancia del fenómeno y una vez reconocido todavía no tenemos un modelo urbanístico que nos permita dialogar. Porque el diálogo con las autoridades, que fue privado, no quiero reproducir los términos, pero iba en torno a partes técnicas, que si el inciso Z, por ejemplo, es importante o no, cuando lo que deberíamos haber estado discutiendo era el modelo de ciudad que queremos, el modelo urbanístico, porque en las condiciones actuales, me rebatinga por los votos, ¿cuántas hectáreas de los bosques del sur serán sacrificadas? No lo sabemos, pero es muy posible que sean sacrificadas. ¿Cuántos usos de suelo serán cambiados para financiar alguna campaña? Es la etapa, en los estudios que he hecho, la etapa peor para el urbanismo, para los cambios de uso de suelo, es esta que se viene, las campañas. Yo creo que el tema va a crecer. Yo no sé qué vayan a hacer el PAN, yo no sé qué va a hacer Morena ni el PRD, porque eso, pues ese ya no es mi ámbito, por supuesto, ¿no? A mí no me toca esas discusiones. Yo sí creo que estamos ante una crisis profundísima del modelo de democracia que hemos construido, y esa crisis se expresa en múltiples indicadores, no solo en el urbanismo, sino en otros indicadores. Y en ese sentido, y tomando como en cuenta la transición, la historia de la transición, déjenme cerrar con una reflexión sobre la importancia de la capital. La independencia, la reforma y la revolución vinieron de fuera. Prendieron fuera y la capital fue pues un escenario de paso. La transición a la democracia ha tenido su epicentro en la Ciudad de México. San Luis Potosí, Chihuahua, Mérida, todos han jugado un rol, pero los grandes impulsos, desde el 63, 58, si tomamos, fue una huelga nacional, 65, la huelga de los médicos. A la fecha han sido los espasmos de energía social que surgen de la capital, de la sociedad o de sus élites, o a veces de sus poderes fácticos, los que han generado grandes cambios en todo el país. La campaña del 2012 se animó cuando inició una rebelión juvenil en la Ciudad de México. Y en el centro del país es donde tuvo su apoyo esa rebelión del Yo Soy 132. Sostengo como hipótesis que, dada la densidad del capital social capitalino que ninguna otra entidad tiene, dada la concentración de conocimiento, aquí están, nosotros tenemos 1980 investigadores nivel A y el Estado de México tiene 50. Hay una disparidad enorme, medios independientes, una riqueza cultural que pese a todos los maltratos, aquí está, esta ciudad está viva, está llena de energía, y esta ciudad puede convertirse en el modelo que empiece esa regeneración de la política que tenga en su centro, no solo el bienestar ciudadano en abstracto, sino en concreto,
que se expresa en algo tan palpable como el urbanismo. En lugar de un urbanismo salvaje necesitamos un urbanismo civilizado que se construya no por la iluminación de algún gobernante o de algún desarrollador o de algún partido, sino por el diálogo permanente entre las clases políticas, la sociedad organizada, que piensan en la viabilidad de una ciudad y no solo en la ganancia rápida para unos cuantos. Muchas gracias. Yo sí quisiera señalar de manera muy clara que la bancada del PAN en la Asamblea Legislativa se ha pronunciado en contra de estas dos normas 30 y 31. Y dentro de los argumentos que se han esgrimido no solamente trastoca el desarrollo urbano de la ciudad, sino que también nos parece que sin duda alguna no fomenta la vivienda popular. Ahora se les da, además de mayores niveles a los desarrolladores inmobiliarios, se les dan exención de impuestos, tanto el impuesto sobre adquisición de inmuebles, derechos del registro público de la propiedad, agua, fusión, subdivisión de predios, y la SEDUBI, muy atinadamente, como lo hacen todo ahí en la SEDUBI, dice que la supervisión de la norma va a estar a cargo, primero de las delegaciones y segundo del INVEA. Sin embargo, hay que recordar, y conecto esta pregunta con lo que señalaba Juan Carlos, que bueno, pues las delegaciones no son las responsables de sustanciar el procedimiento si se viola una norma de ordenación, como es la norma 26, y el INVEA tampoco tiene esa facultad. El INVEA solamente puede verificar el uso de suelo, de tal suerte que ahora la SEDUBI en esta propuesta quiere echarle la bolita a la delegación cuando presente el vecino la queja en la delegación porque un desarrollador está violando la norma 26, la delegación correspondiente le va a decir, oiga, pues yo no tengo las facultades, y es totalmente cierto. Y si van con el INVEA va a suceder exactamente lo mismo. Nosotros hemos señalado que, bueno, esto evidentemente es una trampa, donde la SEDUBI se quiere lavar las manos. También hay que decirlo, uno de los candados, supuestos candados que señalan en la norma es que ahora pues se pueden presentar denuncias penales porque ya se tipificó por una propuesta de acción nacional como un delito la violación del uso de suelo. Sí, nada más que habría que preguntarle a la SEDUBI cuántas denuncias penales ha presentado en la Procuraduría a sabiendas de que tiene conocimiento pues de todos los desarrolladores que violan el uso de suelo. La respuesta es muy clara, 0. Y constructoras, desarrolladoras, particulares incluso también, personas físicas, constructoras, particulares también, personas físicas que están violando el uso del suelo, desarrolladores inmobiliarios, grandes grupos. El punto aquí es que vivimos en una total impunidad cuando hablamos de las violaciones del uso de suelo, y eso es lo que es lamentable. Simplemente quiero terminar mi intervención señalando de todos los retos que hemos señalado como bancada y que incluso hemos presentado una serie de iniciativas. Aquí la diputada Gabriela ha salido en el tema de transferencias de potencialidades para limitarlo cuando están por encima de los programas parciales y delegacionales. También los certificados de uso de suelo que se sacan en la SEDUBI con papeles apócrifos donde de repente tienen certificados donde no hay forma de explicarlos, certificados de derechos adquiridos, las famosas modificaciones de uso de suelo por artículo 41 y 42, y lo que a mí me parece una joya, y vuelvo a insistir en la impunidad y la colusión de intereses que sí, en mi forma de ver, existe entre la SEDUBI y el gremio de los inmobiliarios, es que cuando ya por fin la SEDUBI inicia un juicio de lesividad, mágicamente integra mal la denuncia, y se pierden los juicios de lesividad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, sí nos parece como bancada que evidentemente habría que hacer una revisión integral a la SEDUBI, específicamente en el tema de la norma 30 y 31. Ya hemos hecho una serie de observaciones al gobierno justamente para que pues las tome en consideración, y de no ser el caso, bueno, lo debatiremos en tribuna, evidentemente con el acompañamiento de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por la reflexión, doctor. En ocasiones algunas palabras nos gustan. Yo les dije, vamos a traer un conferencista con el cual hay algunas coincidencias y hay algunas también diferencias. Y yo creo que el proceso de reflexión de cualquier militante está en aquilatar los argumentos, en corregir las cosas que haya que corregir, pero también en revisar los argumentos.
Nadie aquí es poseedor de la verdad, ni quien habla ni quien habló. Y la reflexión que nos llevamos nosotros como militantes es encontrar precisamente en aquellos argumentos y en aquellos hechos, es ir definiendo pues la verdad. Y hoy platicamos la verdad con un conferencista muy provocador en muchos de los argumentos, pero en el cual coincidimos en algo. Hay un agravio a la ciudadanía. Y nos llevamos también la lección sobre sus palabras sobre la crisis de los partidos. Y son las cosas precisamente que estamos abordando en el presente y para el futuro del PAN. Construir la ciudad que queremos no es la reflexión ensimismada de los panistas en la casa de los panistas. Construir la ciudad que queremos implica escuchar a la ciudadanía, implica escuchar a los actores de la sociedad civil, implica escuchar a los académicos, implica escuchar a todas las voces e ir encontrando el hilo de lo que necesita nuestra ciudad. Y la fuerza de un proyecto del PAN renovador de las creencias de sus militantes y de la fe en este proyecto depende de la potencia, pues, que tome un proyecto que se construye con el diálogo ciudadano, sin temor a la crítica, sin temor a corregir fallas, sin temor a corregir, a modificar. Y nosotros estamos seguros que con esa mentalidad podremos construir el partido del futuro para la ciudad, con la mentalidad abierta de escuchar a todos y de corregir en lo que nos hemos equivocado. No está en cerrar los oídos, no está en eludir los comentarios críticos, está precisamente en esa actitud que les convoco a tener y que les convoco también a que hagamos de frente con los vecinos. Y me preguntaba el doctor Aguayo que qué actitud asumiríamos frente a los temas de desarrollo urbano. Y la actitud del PAN con nuestras diputadas y con nuestros diputados ha sido defensa férrea del orden urbano en la ciudad. Porque creemos que el desorden urbano en nuestra ciudad ha agraviado a muchos. Y los ha agraviado desde los que menos tienen hasta los que tienen un poquito más, a todos los segmentos de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que corregir, más allá de banderas partidistas, porque esta es la ciudad en la que vivimos. Y podremos un día estar en un partido político y otro día dejar de estar en el partido. Pero a final de cuentas, somos ciudadanos que queremos una ciudad mejor. Y los invito a seguir luchando por la ciudad que queremos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos en PAN TV.